Después de 2 años de alentar la subversión, realizar sabotajes, atentados y llevar a cabo infiltraciones, los enemigos de la revolución elaboran un proyecto de mayores proporciones. El pueblo cubano, organizado en las milicias, se prepara para hacer frente y derrotar cualquier tipo de ataque. Lo que les inspira e impulsa en esa decisión todavía es motivo de análisis por parte de historiadores y de sus protagonistas. Sería de interés general conocer detalles de cómo se preparó Cuba para enfrentar la agresión, cuándo comenzó y si el alcance de la misma llegaba a la variante de la agresión militar directa de Estados Unidos. Cómo se forjó la respuesta cubana, específicamente su capacidad durante los días previos a la invasión. Era esperada, causó sorpresa. La decisión del gobierno de Estados Unidos en 1960 y 61 de intentar derrocar al nuevo gobierno surgido en Cuba en enero de 1959 se basaba en 4 premisas fundamentales sobre el comportamiento del gobierno de Cuba. Era la preocupación sobre el desarrollo de la relación entre Cuba y la Unión Soviética y la evolución de una política de apoyo a movimientos insurreccionales en América Latina por parte del gobierno de Cuba. La carencia de tiempo. Era urgente derrocar al gobierno de Cuba porque éste se fortalecía día a día. Si se dejaba pasar el tiempo, se requeriría una invasión convencional de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para derrotar al gobierno cubano. A partir de enero de 1959, muchas son las leyes y medidas sociales que se aprueban en beneficio de los cubanos. Por eso, cuando se produce la invasión, más del 90% apoya con firmeza al gobierno revolucionario. Entre el 1 de enero de 1959 y el 17 de abril del 61, la obra revolucionaria y la prédica de Fidel calaron hondo en los sentimientos del cubano. Se otorgaron más de 100.000 títulos de propiedad a campesinos. Prácticamente se acabó el desempleo. Se dieron pasos seguros y firmes para erradicar la discriminación racial y de la mujer. Desaparecieron en Cuba los niños de la calle. Se crearon 5.000 aulas y más de 200 escuelas. Fidel creó además el servicio médico rural. Se construyeron miles de kilómetros de caminos. Por eso es que cuando se produjo la invasión en Cuba, había 500.000 de milicianos y la abrumadora mayoría del pueblo apoyaba la revolución. La revolución tiene apoyo de todos los campesinos, de todos los trabajadores. Tenía el apoyo de todos los estudiantes. Tenía el apoyo, además, se crearon los comités de defensa de la revolución. Era una organización que tenía millones de personas, todas las organizaciones de masa, todos estaban con la revolución. El apoyo a la revolución era de más del 90% de la población. Existe entre los investigadores del tema consenso en que la preparación integral consciente para la defensa de la soberanía y la entrega de armas al pueblo como expresión de unidad, confianza e interacción con sus dirigentes hizo posible todas las victorias, incluida también la que en estos días estudiamos más detenidamente, la de Playa Girón. Desde los primeros meses del triunfo de la revolución se organizaron las milicias, es decir, se entregaron armas al pueblo en una primera etapa organizado en los propios centros de trabajo, de producción, de estudios, etcétera, y en una época posterior organizados como batallones y como unidades. Teníamos un grado importante de movilización antes de ese ataque. Nosotros limpiamos el escambray, como le llamamos, unas cuantas semanas antes de la invasión. 40.000 hombres milicianos de la capital, eran más de la mitad de ellos. Y también milicianos de Oriente, rodeamos el escambray completo. Lo dividimos en 4 partes.
pusimos una escuadra con armas automáticas en cada casa. Éramos guerrilleros. Podría decir a título de anécdota que los 3 primeros alzados del Escambray los capturé yo, con mi escolta. En Cuba existía un conocimiento anticipado sobre los preparativos de la invasión, e incluso abundante desinformación, pero ni por dónde ni cuándo eran conocidos. Nosotros no teníamos absolutamente ninguna seguridad de lo que harían con aquella tropa acantonada en Guatemala que después pasó para Nicaragua. Mi gran pregunta era, ¿cómo emplearán esta fuerza? Realmente una fuerza de 1.500, 2.000 hombres, distribuidas en grupos de 80 o 100 y desembarcada por 20 lugares diferentes, nos creaban a nosotros mucho más problemas que la concentración de toda la fuerza de desembarco en un punto. Teníamos 2 puntos. Los 2 lugares, tanto Trinidad como Playa El Inglés, era imposible desembarcar por ahí. O mejor vamos a empezar por infantería. 6 batallones para actuar independientemente. No, batería de mortero 82 el batallón, batería de cañones 57 y además 2 compañías de, le decíamos en aquel tiempo, bazooka. Cada una tenía como 30 y pico, no sabía qué hacer con tanta bazooka allí. 2 baterías 85, una batería antiaérea en el aeropuerto, una batería 120 milímetros que cubría por el área 6 hectáreas, cubre todo el jirón ese. Trinidad era intomable. Entonces la estrategia que seguimos era tener tomado todos los posibles lugares de desembarco del país. Realmente si ustedes hubieran tenido un buen asesoramiento, hubieran hecho un mejor empleo de esa fuerza. Nos habrían hecho mucho más daño si el mismo día en que se está produciendo el desembarco por tierra, se produce el ataque aéreo. La mayoría de los análisis en Estados Unidos sobre la derrota en Playa Girón se sustentan en los errores, en lo que se hizo mal o en lo que no se hizo. Quienes han estudiado en Cuba la historia de Playa Girón opinan que la organización del país para la defensa contó con 3 pilares fundamentales: la revolución, con sus principales dirigentes, el pueblo uniformado o no, y la solidaridad internacional. Lo que nos da la certeza total de que la invasión se produciría en 24 o 48 horas fue el ataque aéreo. Estaba amaneciendo y siento el ruido de unos aviones P-26 volando bajito y me asomo así al patio de la casa aquella y veo los aviones P-26 en dirección como a Ciudad Libertad. Me doy cuenta que iban a atacar, no pasaron ni, qué sé yo, 10 segundos, 15, 20 segundos y empieza a disparar los B-26 que pasaron sobre el punto 1 y entonces de inmediato, lo que sí le puedo asegurar que la respuesta de la antiaérea no tardó ni 5 segundos y eso crea ya a nosotros una seguridad total de que venía ya el ataque, movilización absoluta de toda la fuerza. Al amanecer del 15 de abril de 1961, aviones enmascarados con banderas cubanas atacan los aeropuertos de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba. Al día siguiente, Fidel despide el duelo de los caídos y declara el carácter socialista de la revolución. A esa misma hora en que nosotros estábamos haciendo, despidiendo el duelo, que concluye alrededor de las 6 o las 7, me llegan noticias que una fuerza de desembarco se aproximaba por el occidente del país. Aquel fue un simulacro, hubo un simulacro. Ya teníamos el ataque arriba. Era inevitable, era inexorable. Y fue la respuesta política. Procuramos el carácter
socialistas de la revolución. Luego nuestro pueblo ese día ya, todos los combates que libró, los libró en aras del socialismo. Así es la verdad histórica. Cuba está en pie de guerra. El pueblo, junto a su comandante en jefe, canta el himno nacional. Los milicianos levantan sus fusiles y Fidel les ordena dirigirse a sus batallones de combate. La decisión está tomada y solo puede ser una: patria o muerte. Venceremos. Alrededor de las 11 con una comunicación desde Girón, que se estaba produciendo, Girón, Playa Larga, se estaba produciendo un desembarco.